Bienvenido. El hexagrama de hoy, el número 23, la desintegración, se halla secuencialmente entre el 22, la bella forma, la gracia, con que es deseable la representación de la obra terminada, ya sea en el ámbito de lo personal, el propio acicalamiento, o en el ámbito de lo colectivo, la presentación de un trabajo, una ofrenda, terminarlo con una forma bella, agraciada al ojo humano. Y el hexagrama número 24, la vuelta o el retorno, que representa la base sustancial del carácter. La vuelta, el retorno sobre la base sustancial del carácter. Entre uno y otro tenemos el actual arquetipo, la desintegración, representando la culminación de un ciclo al que ya no es posible añadirle mayor altura ni mayor expansión. La culminación de un ciclo. El hexagrama nuclear que lo integra en el interior, la Tierra, con el hexagrama número 2, cuya característica fundamental a destacar en función con la necesidad de este hexagrama es la negada entrega a los requerimientos del tiempo dado. No olvidemos que el tiempo dado es el de una culminación de ciclo al que ya no le es posible ni subir más ni expandirse más. Vamos a remitirnos brevemente, como son sus expresiones profundamente incisivas e inspiradoras, pero sintéticas, palabras del Rey Bueno. Dice que la desintegración no es propicio ir a parte alguna. Así de escueta es la sentencia y así es el dictamen que debe colegir el consultante que ha obtenido este arquetipo sin línea mutante. Completa el Rey Wen, ojo, también al consultante y bueno, a todo el oyente que pretende asimilar el conocimiento expreso en los hexagramas, arquetipos universales de validez transtemporal y transcultural y transfrontera. Así, únicamente, mediante ricas dádivas a los inferiores, pueden los superiores asegurar su posición. Recordamos que es una montaña que descansa sobre la tierra. Bien, pues este es el arquetipo del hexagrama que llevamos hoy. El consultante debe pensar que en relación, aparte de situarlo secuencialmente, con lo cual instruirá jugosamente las bases de reflexión para tomar una decisión con más profundidad y mayor enjundia cultural, pero sintéticamente no es propicio ir a parte alguna y sí subrayar que sustentar antes que emprender, que está taxativamente prohibido, determinado, alimentar la base con generosidad, como alimenta la montaña a la tierra antes de seguir creciendo hacia arriba, de manera que, según el arquetipo actual y la situación del consultante, resulta absolutamente imposible. Bien. Esta es una posible extracción oracular, quiero decir, de directrices de extracción oracular para la respuesta constituida por el hexagrama 23 sin líneas mutantes.
Cuando entramos en el orden de su estructura, y lo hacemos obviamente, como siempre, por abajo, teniendo en cuenta que el orden estructural representa un orden de aproximación al núcleo representado por la expresión de la estructura, pues estamos en una base inicial. Y el duque de Zhou le dice a este consultante que ha obtenido una mutación en la primera línea que, ojo, que ya su proyecto, su proyección interior, el pensamiento acerca del cual consulta, ya es socavable en su base, que ya al expresarlo, si es que lo expresa, o al tomar conciencia, puesto que se lo representa por escrito delante de sí, y eso le permite una reflexión más profunda que si meramente lo contiene en la cabeza de manera vaga, ya empiezan a suscitarse dudas, y si es que lo ha comentado, pues ya están habiendo habladuría, socavando la base de este pensamiento que ha llevado a consulta. Ojo, cuando muta esta primera línea, el complementario viene a decirnos dónde están nuestras posibles deficiencias y de qué modo paliarlas. El hexagrama que se produce con la primera mutación es el 27. El prototipo, el arquetipo de la alimentación. De la alimentación, y reitero cada vez, por si los oyentes o espectadores son diferentes, permítanme, aquellos que tienen seguimiento, la reiteración de los símbolos, de los arquetipos, la repetición. Se refiere la alimentación no solo a aquellos elementos materiales, fungibles con que alimentamos al cuerpo, sino a aquellos elementos culturales y de sentimientos o de creencias y adscripciones, ya sean intelectuales, ideológicas o espirituales, con que alimentamos la complejidad de nuestra constitución como seres humanos. También el aspecto externo, aquello que cultivamos con los demás. De manera que este es el complemento que la criatura que acaba de consultar y que ha obtenido una mutación en la primera línea, cuyo proyecto ya sea en mente o expreso en círculos más o menos amplios, ya es objeto de socavación. La zapa ha comenzado y la base en la que vives o en la que proyectas está siendo socavada. Ahí hay una deficiencia evidente, un peligro, un riesgo de hundimiento. Por tanto, ¿a dónde debe dirigir el consultante su atención? Pues a ver en qué basa, cómo sustenta su proyecto, cómo lo sustenta, si la corrección es la adecuada, cómo lo habla, con quién lo habla, si son creíbles, si son fiables, si las ideas tienen solidez, si tiene uno capacidad para soportarlo. Es decir, teniendo en cuenta que obviamente ya hay una base dubitable y objetable por parte externa y por parte propia. Por tanto, ojo a la pertinente corrección para alimentarnos más adecuadamente y con mayor sustento y capacidad de supervivencia, tanto propia, en la propia seguridad, como aceptación del contexto profesional o el ámbito en el que queramos desarrollar la idea. Esto para la primera línea de mutación. Cuando en otra ocasión tenemos una mutación en la segunda, el complementario que se produce es el hexagrama número 4, la necedad juvenil, que en el aspecto prismático que conviene retraer, aunque lo esté adelantando a la expresión de la línea, se va a abrir un arroyo nuevo. El hexagrama número 4, representado por Kan, agua,
al pie de una montaña, es decir, un venero de agua que hemos abierto casualmente o quizás con intención en medio de la falda de una montaña. Es un arroyo que tendrá que abrirse paso paulatinamente conforme a la ley de gravedad de la propia montaña, entendiendo ley de gravedad en el extenso concepto que abarca a la complejidad de las legislaciones humanas y del medio en el que vivimos, conforme a lo que nos impone la estructura aquella en la que vivimos. El arroyo de nuestra pretensión habrá de abrirse también. Bien, este es el complementario de la línea que vamos a comentar ahora. La línea, el Duque de Zhou, dice que no tenemos ayudador. Aquí no tenemos a quien recurrir, no tenemos pares. Es más, en la glosa se habla de una peculiaridad que he tenido ocasión de vivir y que no voy a expresar, pero que fiaré al buen criterio, a la buena voluntad de quienes me oyen. Espero que no defraudar con mi proyección personal en este trabajo. No te la des de santurrón queriendo ser más papista que el Papa, como coloquialmente se dice por el ámbito en el que vivo, ¿no? Tienes que adaptarte al tiempo, no tienes quien te ayude en tu paridad, ni quien sostenga, ni quien por tu falsa concepción de los principios, es decir, ser demasiado rígido, aún en la virtud, es ocasionalmente o puntualmente en ocasiones un craso error, y este es uno de ellos. La persona que acaba de consultar y ha obtenido esta línea, lejos de querer ampararse ciegamente en una virtud que no es tal en este momento, debe abrirse camino conformándose en el entorno circunstancial en el que va a resolver su idea o su proyecto, o tiene que subvenir su necesidad, abriendo un cauce en un arroyo nuevo en este campo de adaptación, porque no tienen paridad que pueda ayudarle según su criterio y su base de rectitud interior. Esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando la que muta es la tercera, tenemos una peculiaridad en cuanto siempre recalco para todos aquellos que tienen la perseverancia del seguimiento, saben que siempre aludo a la estructura para que lo tenga el consultante en cuenta. Hay una peculiaridad en el sentido de que las líneas terceras no suelen tener un buen augurio oracular por la multitensionalidad que sufren, siendo la superior del trigrama inferior, pero estando en inmediato contacto con un estamento superior que también lo tienta y formando parte de los nucleares, de ambos nucleares, tanto del inferior como del superior. De manera que en estado de multitensión es difícil mantener un equilibrio de centralidad. Sin embargo, esta línea, en función del vínculo de tercera línea, hay una cierta correspondencia difícilmente explicable dada la complejidad y profundidad del texto de I Ching, pero que espero que confíen en lo que digo, tercera y sexta, con el orden superior. Esta línea tercera está en medio de un mal ambiente, pero tiene las circunstancias, te dan en ella las circunstancias de que por una relación interior de vínculo con lo superior puede desligarse del medio atrofiado, del medio no conveniente, en medio del cual se halla implícita por relaciones. Desvincularse, debe desvincularse del medio en el que se halla inmersa. Y, según el complementario, que es el hesagrama 52,
el prototipo del aquietamiento duplicado por una cadena de montaña que descansa sobre otra montaña, montaña sobre montaña, aquietamiento, prototipo en el contexto de la budeidad, permítanme la referencia, que con esto no, y con el mayor respeto, no quiero hacer proselitismo de ninguna concepción, aunque respeto todas aquellas que respetan la dignidad humana. Está en el budismo, en el brahmanismo, la forma del meditador del Buda, ¿no? En el budismo concretamente, el prototipo de las montañas anteriores y de orden geológico. Y es el prototipo de la meditación, del aquietamiento entre un proceso de actividad y otro, porque lo permanente es el cambio. Siempre hay un punto de inflexión en el que deben aplicarse los sedimentos para poder predisponer la actuación siguiente cuando convenga. En términos concretos, el consultante no debe ir más allá del momento dado, producir, ahora vuelvo a retomar la línea, producir la desintegración con el entorno o la separación, si quieren una acepción coloquial, una acepción lingüística menos dura que la desintegración, una separación del medio en el que desarrolla su proyecto y se aquieta en el momento actual sin ir más lejos. Esta es una respuesta oracular cuando se ha obtenido la tercera línea de mutación. Cuando en otra ocasión obtenemos una mutación en la cuarta línea, también hay otra singularidad a tener en cuenta u otra peculiaridad según la sensibilidad, cultura lingüística y semántica de Kingold en relación a la estructura. La cuarta línea habla de que la desintegración alcanza ya al propio cuerpo. En la primera línea era la socavación debajo. En la segunda línea la socavación ya llegaba hasta los pies de la cama, ¿vale? En la segunda línea ya estaba siendo socavado en las patas de la cama en donde descansamos. En la tercera había esa inflexión singular en función de aquel vínculo de carácter superior en el que el consultante no tenía por qué seguir en medio del entorno circunstancial poco pertinente al que pertenecía para hacer un parón y un aquietamiento y una separación. En esta cuarta, la sapa que había iniciado debajo de la base, ahora alcanza al propio consultante. He tenido ocasión a lo largo de mis 40 años de consultas personales, de investigación y para terceros, de ver efectivamente llegar hasta el cuerpo la desintegración, alcanzar la desintegración. Vuelvo a reiterar que nunca las expresiones del libro de las mutaciones, al menos en las versiones que siempre recomiendo, que contienen las palabras inspiradas del Rey Wen y del Duque de Zhou, como corresponde a las líneas, son banales, ni siquiera pretenden ser satisfactoriamente o halagadoras en el ámbito de lo cultural. No, son elementos de veracidad. Por tanto, ojo con el consultante, que es por medio de esta línea, el augurio es que si lo pone en práctica tal como piensa, la desintegración va a alcanzar o al propio cuerpo o al proyecto, ya sea de orden espiritual o de orden material o de orden financiero, le va a alcanzar la desintegración. Ojo, pero el complementario, y por aquí quiero resaltar la virtud de la consulta previa antes de comprometerse en asuntos que exceden nuestra certidumbre, que nunca puede ser 100%, obviamente. La certidumbre humana siempre es posible de ser incrementada o desintegrada en un proceso u otro. Llevar
cuando uno tiene la pretensión de meterse en algo de cierta complejidad en la que arriesga o bienes espirituales o prestigio racional o de distinción social o a la propia familia, pues la consulta. Y entonces, por medio de la consulta, si hemos visto previamente al emprendimiento que nos augura que con tal proyecto va a alcanzarnos la desventura, el derrocamiento, ya sea al cuerpo o al proyecto, pues ojo, el 35 como complementario tiene mucho que decir, porque el 35 yo suelo citar como ciertos maestros orientales cuando están el alumno, el meditador, atontándose, medio dormido, con una vara le arrean un golpe en la mitad de la cabeza, no con el ánimo de herirlo, pero sí con el ánimo de llamarlo la atención a despertar. Este ejemplo lo puedo trasladar a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en el que muchas veces hemos aprendido a consecuencia de darme un golpe. Es decir, estamos nubilados por nuestra pasión, por nuestros sentimientos, por nuestros deseos en seguir un proyecto y lo seguimos, y cuando nos estrellamos contra el muro y nos hemos partido la frente, permítanme mi expresión quizás excesivamente gráfica, es cuando ¡ay! Ha surgido eureka, ahora la luz después del chichón o del descalabro. Pues el 35, como estudio previo, puesto que para una gran expansión, el 35 de las tres formas tipificadas de progreso en I Ching es la de mayor expansión, porque es la del sol, que en un solo día alumbra, como digo, el oriente lejano y también el poniente. En un solo día alumbra lo bajo, las profundidades y las alturas. ¿Cómo es este arquetipo para que dé posible iluminación en lo humano? Pues como indican los elementos componentes del diagrama 35. Estoy expresando esto con cierta amplitud para que el consultante prevenido, antes de meterse en asuntos que lleven al descalabro, tenga la capacidad de abrirse como la tierra, con abierto, entregado, abnegado, y pase la luz del escáner por encima para ver los fondos abisales, las mesetas y los picos, y con eso alcance la iluminación antes de pegarse el golpe. Bien, esta es una posible respuesta para la cuarta línea en mutación. Cuando en otra ocasión lo que obtenemos es una mutación en la quinta línea, el duque de Zhou habla de que por medio de las princesas, de las sirvientas, de las damas de compañía, de las reinas, de las azafatas, nos llegan favores, es decir, por medio de lo derivado, pero de lo femenino. Esta quinta línea, tengan en cuenta, porque es línea refleja, la línea sexta es la única línea yang que hay en todo el hexagrama, es decir, propende y expande luz. La quinta está en inmediata relación y además está en el ámbito de la gobernación, de ahí que sean las damas de palacio o por medio, de manera indirecta. Yo soy del sur de España y he tenido la suerte de vivir la infancia en el campo. Entonces, salir en medio de un olivar con una luna llena, pues era una bendición del cielo porque veías los surcos y no caías en un pozo o en una alberca. Es decir, que por medio, de manera indirecta, como la luna es el reflejo del sol, por medio de los elementos femeninos, pero ya muy próximos a la claridad del sol, uno, yo subrayo estos elementos para que el consultante tenga también la capacidad de atención
de poder prestar atención a estos elementos indirectos que ahora mismo no podemos decir concretamente cuáles puedan ser, pero que el consultante sí deberá tenerlo en cuenta, aquellos elementos que en relación más próxima a la claridad que nosotros mismos y de carácter femenino, que bonanciblemente nos propongan una vía de contemplación diferente. Cuando he dicho contemplación no lo he dicho banalmente. Cuando esta línea muta, el hexagrama que se produce es el 20, la contemplación, la vista, una torre alta, alguien que puede ver de lejos, alguien que es visto y de quienes las personas esperan un comportamiento ejemplar. ¿Qué exige el 20? Pues una concentración. El 20, la contemplación, dice: se han cumplido las abluciones, es decir, es un sacerdote, un mediador o un rey. Se han cumplido las abluciones, el rey marcha a las regiones para visitarlas, el sacerdote sube a lo alto, el médium consulta sus mancias. Se han cumplido las abluciones, pero todavía no el sacrificio. Ahora, para no pervertir los dictados celestes y no confundir al pueblo, se exige que el consultante tenga conciencia de esa seriedad de la que debe estar investido para contemplar y percibir aquellos elementos que de manera indirecta lo van a salvar del batacazo. Vuelvo a reintegrarlo dentro del contexto general que representa el hexagrama número 23, la desintegración. Esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación la obtenemos en la sexta, en la última, bien, el texto habla, obviamente, recuerden lo creativo es lo más elevado, pero en lo creativo lo oscuro lo combate constantemente, es decir, quien tiene mucho poder lo puede emplear para el bien, pero también lo puede emplear para el mal. La fisión nuclear o la fusión nuclear puede tener un empleo de gran alcance para beneficio de la humanidad y también para perjuicio. Entonces, esta ambigüedad es inherente a todas las situaciones humanas. En la sexta línea, si el noble se ha comportado, si el consultante ha tenido un comportamiento noble, ahora con la desintegración, como dice el texto del Duque de Zhou, el pueblo lo va a soportar, lo va a sostener. He tenido la suerte, no me voy a extender ni quiero vanagloriarme poniendo ejemplos próximos, pero puntualmente he tenido la capacidad de, al menos en algún asunto, comportarme noblemente, y con esta línea las circunstancias y personas competentes de alrededor me han sostenido, como la tierra puede sostener la semilla cuando cruja la vaina y caiga esta línea llana. En cambio, al vulgar, al que ha tenido un comportamiento vulgar, se le hunde, y permítanme la expresión excesivamente coloquial, el chiringuito. Bien, pues con esto hemos concluido el hexagrama número 23, la desintegración. Y como siempre, muchas gracias por vuestra atención.